Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, una pequeña nave del tamaño de un automóvil compacto está atravesando el vacío a más de 17 kilómetros por segundo. No orbita ningún planeta, no se dirige hacia ninguna estrella en particular, simplemente viaja, adentrándose cada vez más en una región del cosmos que ningún objeto fabricado por manos humanas había tocado jamás. La Voyager 1 se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de nosotros, tan lejos que la luz que emite su antena tarda más de 22 horas en alcanzar las antenas de la red del espacio profundo en la Tierra. Cuando los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro envían un comando a la sonda, deben esperar casi 2 días completos para recibir confirmación de que el mensaje fue recibido y ejecutado. Y sin embargo, esta pequeña nave sigue enviando datos que están desafiando décadas de suposiciones sobre qué hay más allá del alcance protector de nuestro Sol. Durante generaciones, los científicos construyeron modelos teóricos del espacio interestelar, basándose en observaciones remotas y cálculos matemáticos. Imaginaron una frontera relativamente definida, donde el viento solar termina y comienza el verdadero océano cósmico que existe entre las estrellas. Predijeron cómo debería comportarse el campo magnético al cruzar esa frontera. Calcularon la densidad aproximada del gas que llena el aparente vacío interestelar. Y durante décadas, esos modelos fueron lo mejor que teníamos. Hasta que Voyager llegó allí y comenzó a medir directamente. Lo que está transmitiendo desde el borde de nuestro sistema solar no coincide completamente con lo que esperábamos encontrar. El medio interestelar, esa región que durante tanto tiempo existió solo en ecuaciones y simulaciones por computadora, está revelando ser más complejo, más dinámico y en ciertos aspectos más extraño de lo que la comunidad científica había anticipado. Si disfrutas estos viajes hacia los límites del conocimiento humano, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanilla, porque la historia que vamos a explorar juntos cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo nuestro sistema solar interactúa con el cosmos que lo rodea. Todo comenzó con un cálculo que un joven ingeniero realizó en el verano de 1965. Gary Flandro, quien entonces trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, estaba investigando trayectorias posibles para misiones a los planetas exteriores cuando descubrió algo extraordinario. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban a punto de alinearse de una manera que solo ocurre aproximadamente cada 175 años. Esta configuración orbital, que se presentaría a finales de la década de 1970 y principios de los 80, permitiría que una nave espacial utilizara la gravedad de cada planeta para impulsarse hacia el siguiente, reduciendo drásticamente el tiempo y el combustible necesarios para un viaje a los confines del sistema solar. La técnica se conoce como asistencia gravitacional, y aunque el concepto ya existía en la literatura científica, nadie había considerado seriamente usarla en cascada para visitar múltiples planetas gigantes en una sola misión. Flandro calculó que una nave lanzada en 1977 podría sobrevolar los 4 gigantes gaseosos en apenas 12 años, algo que de otra manera requeriría varias décadas de viaje. La oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. Si la humanidad no aprovechaba esa ventana, tendría que esperar hasta mediados del siglo XXII para otra configuración similar.
La NASA aprobó el proyecto, aunque con modificaciones. Los recortes presupuestarios obligaron a reducir la misión original de 4 sobrevuelos a solo 2 naves que visitarían primordialmente Júpiter y Saturno, con la posibilidad de extender la misión a Urano y Neptuno si las sondas sobrevivían el tiempo suficiente. Las llamaron Voyager 1 y Voyager 2. Voyager 2 despegó primero, el 20 de agosto de 1977, desde Cabo Cañaveral, Florida. Su hermana gemela, Voyager 1, la siguió 16 días después, el 5 de septiembre. Aunque lanzada después, Voyager 1 viajaba en una trayectoria más directa que eventualmente la llevaría a adelantar a su compañera. Ambas naves llevaban instrumentos científicos diseñados para estudiar los planetas, sus lunas y los campos magnéticos que los rodean. Pero también portaban algo más, un mensaje para cualquier civilización que pudiera encontrarlas en el futuro remoto. Carl Sagan, el célebre astrónomo y comunicador científico, lideró el equipo encargado de crear lo que se conocería como el disco de oro. Es un fonógrafo recubierto de oro que contiene 115 imágenes codificadas, saludos en 55 idiomas humanos, una selección de música de diversas culturas terrestres y una colección de sonidos naturales de nuestro planeta. La cubierta del disco incluye instrucciones grabadas en un lenguaje simbólico, diseñado para ser comprendido por cualquier inteligencia capaz de interceptar la nave. Ann Druyan, quien entonces era directora creativa del proyecto y posteriormente se convertiría en esposa de Sagan, supervisó la selección musical y grabó sus propias ondas cerebrales mientras pensaba en la historia de la humanidad, en el amor y en la inmensidad del cosmos. Esas ondas cerebrales fueron codificadas y añadidas al disco. Es un detalle profundamente humano. Los pensamientos de una persona convertidos en señal eléctrica, viajando hacia lo desconocido. Pero en 1977, nadie pensaba seriamente que las Voyager llegarían al espacio interestelar durante la vida de quienes las construyeron. La misión primaria era estudiar los planetas. Todo lo demás era un sueño para generaciones futuras. Los sobrevuelos planetarios fueron un éxito espectacular. Voyager 1 pasó por Júpiter en marzo de 1979, revelando los volcanes activos de la luna Io, los primeros descubiertos fuera de la Tierra. Meses después, Voyager 2 siguió la misma ruta, capturando detalles adicionales del sistema joviano. Luego vinieron Saturno y sus anillos, con Voyager 1 llegando en noviembre de 1980 y su hermana un año más tarde. La trayectoria de Voyager 1 la llevó cerca de Titán, la luna más grande de Saturno, cuya densa atmósfera había intrigado a los astrónomos durante décadas. Esta aproximación cercana desvió la nave hacia arriba, fuera del plano de la eclíptica donde orbitan los planetas, impidiéndole visitar Urano y Neptuno. Voyager 2, en cambio, continuó su camino, sobrevolando Urano en 1986 y Neptuno en 1989, convirtiéndose en la única nave que ha visitado esos mundos distantes. Para 1990, la fase planetaria de la misión había concluido, pero las naves seguían funcionando, sus generadores de radioisótopos seguían produciendo electricidad y sus transmisores seguían enviando señales hacia casa. La NASA decidió continuar la misión bajo un nuevo nombre, la Misión Interestelar Voyager. El objetivo ahora era diferente. Ya no se trataba de fotografiar planetas y lunas, sino de estudiar la heliosfera, la burbuja de partículas cargadas y campos magnéticos que el Sol crea a su alrededor, y eventualmente
si las naves sobrevivían lo suficiente, medir directamente el medio interestelar. Para entender por qué esto importa, necesitamos comprender qué es la heliosfera y por qué los científicos estaban tan ansiosos por saber qué hay más allá de ella. El Sol no es solo una esfera de plasma caliente que emite luz. También emite un flujo constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que viajan hacia afuera en todas direcciones, a velocidades que van desde los 300 hasta los 800 kilómetros por segundo. Este flujo se conoce como viento solar. No es un viento en el sentido terrestre, porque no está compuesto de aire, sino de partículas subatómicas, pero se comporta de manera similar, creando presión y llevando consigo el campo magnético del Sol. A medida que el viento solar viaja hacia afuera, eventualmente encuentra resistencia. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Contiene gas extremadamente tenue, principalmente hidrógeno y helio, así como polvo cósmico y rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que provienen de explosiones de supernovas y otros eventos violentos en la galaxia. Este material interestelar ejerce presión sobre el viento solar, desacelerándolo. En algún punto, el viento solar se desacelera tanto que pasa de supersónico a subsónico. Esta transición marca una frontera llamada el choque de terminación. Voyager 1 lo cruzó en diciembre de 2004, a una distancia de aproximadamente 94 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Voyager 2 cruzó el choque de terminación en agosto de 2007, a unas 84 unidades astronómicas. Ya en estas mediciones apareció la primera sorpresa. Las dos naves cruzaron el choque de terminación a distancias significativamente diferentes. Esto sugería que la heliosfera no es una esfera simétrica, como muchos modelos habían asumido, sino una estructura más irregular, probablemente deformada por el movimiento del sistema solar a través del medio interestelar local. Más allá del choque de terminación, se encuentra una región llamada la heliovaina, donde el viento solar, ya desacelerado, se comprime y calienta mientras interactúa con el material interestelar. Los científicos sabían que las Voyager tendrían que atravesar esta región antes de alcanzar la frontera final, la heliopausa, el límite donde el viento solar termina definitivamente y comienza el espacio interestelar propiamente dicho. Durante años, la comunidad científica debatió cuándo y cómo las Voyager cruzarían esa frontera. Los modelos hacían predicciones, pero nadie podía estar seguro. Después de todo, ningún instrumento humano había medido directamente esa región del espacio. Voyager 1 llevaba varios instrumentos diseñados para estudiar partículas y campos magnéticos. Uno de los más importantes era el instrumento de ondas de plasma, desarrollado por Don Gurnett y su equipo en la Universidad de Iowa. Este instrumento puede detectar oscilaciones en el plasma, el estado de la materia compuesto por partículas cargadas que constituye tanto el viento solar como el gas interestelar. La frecuencia de estas oscilaciones depende de la densidad del plasma. Cuanto más denso el plasma, más alta la frecuencia. El problema era que otro instrumento crucial, el Plasma Science, había dejado de funcionar en Voyager 1 desde 1980, después del sobrevuelo de Saturno. Esto significaba que determinar exactamente cuándo la nave cruzó al espacio interestelar sería más complicado de lo esperado. A lo largo de 2012, los científicos que monitoreaban los datos de Voyager 1
comenzaron a notar cambios significativos. La intensidad de los rayos cósmicos galácticos, esas partículas de alta energía que vienen de fuera del sistema solar, estaba aumentando. Simultáneamente, la cantidad de partículas energéticas del Sol estaba disminuyendo. Algo estaba cambiando. En mayo de 2012, la intensidad de las partículas solares cayó drásticamente en lo que los científicos llamaron la depleción de partículas cargadas. Muchos pensaron que Voyager 1 había cruzado finalmente al espacio interestelar. Pero había un problema. El campo magnético no había cambiado de dirección, como los modelos predecían que debería hacerlo al cruzar la heliopausa. Los modelos sugerían que el campo magnético en el espacio interestelar debería tener una orientación significativamente diferente al campo magnético solar. Pero Voyager 1 seguía detectando un campo magnético con una orientación similar a la que había medido dentro de la heliosfera. Algunos científicos argumentaron que la nave aún estaba dentro de alguna capa de transición. Otros propusieron que los modelos estaban equivocados. La evidencia definitiva llegó de una fuente inesperada. En abril de 2013, una erupción masiva en el Sol, conocida como eyección de masa coronal, envió una onda de choque a través del sistema solar. Cuando esa onda alcanzó la posición de Voyager, 1 mes después, provocó oscilaciones en el plasma circundante que el instrumento de ondas de plasma pudo detectar. La frecuencia de esas oscilaciones reveló que el plasma alrededor de Voyager 1 era aproximadamente 40 veces más denso que el plasma del viento solar. Esta densidad era consistente con lo que se esperaría del medio interestelar local, no de la heliovaina. Los científicos trabajaron hacia atrás, analizando datos anteriores, y concluyeron que Voyager 1 había cruzado la heliopausa alrededor del 25 de agosto de 2012. En septiembre de 2013, la NASA anunció oficialmente que Voyager 1 se había convertido en el primer objeto fabricado por humanos en entrar al espacio interestelar. Fue un momento histórico. Después de 36 años de viaje, la pequeña nave había alcanzado una región del cosmos que existía solo en teorías y simulaciones. Por primera vez, la humanidad tenía ojos y oídos en el medio interestelar. Pero lo que Voyager encontró allí no era exactamente lo que los libros de texto habían predicho. El campo magnético interestelar, que se esperaba que tuviera una orientación claramente diferente al campo heliográfico, resultó estar más alineado con él de lo anticipado. En lugar de un cambio de dirección de 90 grados o más, la diferencia era de aproximadamente 60 grados. Esto era sorprendente. ¿Por qué el campo magnético del espacio interestelar local tendría esa orientación particular? Edward Stone, quien sirvió como científico del proyecto Voyager durante más de 50 años, desde 1972, comentó en múltiples conferencias de prensa que este hallazgo obligaba a reconsiderar los modelos de cómo la heliosfera interactúa con su entorno galáctico. La frontera entre nuestro sistema solar y el resto de la galaxia no era la línea clara y definida que muchos habían imaginado, y esto era solo el comienzo de las sorpresas. Durante los años siguientes, Voyager 1 continuó adentrándose en el espacio interestelar, enviando mediciones que revelaban un ambiente más complejo de lo esperado. Al mismo tiempo, su hermana Voyager 2 se acercaba a su propio cruce de la heliopausa, ofreciendo la oportunidad de comparar dos puntos de entrada diferentes a la misma región cósmica. Voyager 2 cruzó la heliopausa el 5 de noviembre de 2018, a una distancia de aproximadamente
119 unidades astronómicas del Sol. A diferencia de su hermana, Voyager 2 todavía tenía funcionando su instrumento Plasma Science, lo que permitió mediciones más detalladas de la transición. Lo que encontró confirmó algunas cosas y contradijo otras. La densidad del plasma interestelar era similar a lo que había medido Voyager 1, pero las condiciones exactas en la heliopausa diferían entre ambos puntos de cruce, lo que indicaba que esta frontera no es uniforme ni estática. Cambia con el tiempo y varía según la ubicación. Ambas naves ahora viajaban por un territorio verdaderamente desconocido, y los datos que enviaban estaban reescribiendo nuestra comprensión del vecindario cósmico en el que reside nuestro sistema solar. Ahora, en los años más recientes, esos datos han revelado algo que los científicos del proyecto no esperaban encontrar: un zumbido constante, una señal persistente que revela que el medio interestelar está lejos de ser el vacío silencioso que muchos imaginaban. En mayo de 2021, un equipo de investigadores liderado por Stella Koch-Oker, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Cornell, publicó un hallazgo extraordinario en la revista Nature Astronomy. Analizando datos del instrumento de ondas de plasma de Voyager 1, habían detectado algo que nadie había escuchado antes: un zumbido débil pero persistente proveniente del medio interestelar. No era el silencio absoluto que muchos imaginaban cuando pensaban en el espacio entre las estrellas. Era un murmullo constante, una vibración del plasma interestelar que revelaba la presencia de materia incluso en las regiones más remotas que habíamos alcanzado. Para entender qué significa este zumbido, necesitamos comprender cómo funciona el instrumento que lo detectó. El Plasma Wave System de Voyager 1 fue diseñado originalmente para estudiar los campos eléctricos y magnéticos en las magnetosferas de Júpiter y Saturno. Puede detectar ondas en el plasma, oscilaciones en el gas de partículas cargadas que permean el espacio. Cuando el plasma vibra, genera pequeños campos eléctricos que el instrumento puede medir. La frecuencia de estas vibraciones depende directamente de la densidad del plasma. Cuantos más electrones hay en un volumen dado, más rápido oscilan cuando son perturbados, produciendo frecuencias más altas. Es similar a cómo una cuerda de guitarra más tensa produce un tono más agudo. Al medir la frecuencia de las ondas de plasma, los científicos pueden calcular cuántas partículas cargadas hay en el espacio que rodea la nave. Antes del descubrimiento del zumbido persistente, el instrumento de ondas de plasma había detectado oscilaciones principalmente cuando ondas de choque del Sol alcanzaban la posición de Voyager 1. Estas ondas de choque, provocadas por eyecciones de masa coronal y otros eventos solares violentos, viajan hacia afuera a través del sistema solar y eventualmente llegan al espacio interestelar, donde perturban el plasma local y generan señales detectables. Fue precisamente una de estas perturbaciones la que permitió confirmar que Voyager 1 había cruzado al espacio interestelar en 2012. Pero entre estos eventos de choque, los científicos asumían que el instrumento no detectaría mucho. El medio interestelar, según la expectativa, debería ser relativamente estático y silencioso entre perturbaciones. Lo que Oker y sus colegas descubrieron fue diferente. Aplicando técnicas de procesamiento de señales más sofisticadas a los datos de Voyager 1, encontraron una señal débil, pero constante, que había estado presente todo el tiempo, oculta bajo el ruido del instrumento. Esta señal tenía una frecuencia centrada aproximadamente
en los 3 kHz, consistente con una densidad de electrones de alrededor de 0,1 electrones por centímetro cúbico. Para poner esto en perspectiva, el mejor vacío que podemos crear en laboratorios terrestres contiene miles de millones de partículas por centímetro cúbico. El espacio interestelar, con apenas una décima de partícula por centímetro cúbico en promedio, es un vacío extraordinariamente puro, según estándares humanos. Pero no está vacío, y ese pequeño número de partículas, distribuidas a lo largo de distancias inconmensurables, forma un medio que tiene propiedades detectables y mensurables. El zumbido persistente del plasma interestelar representa lo que los investigadores llaman la línea base del medio interestelar local. Es el estado de reposo, la condición normal del espacio entre las estrellas cuando ninguna perturbación lo altera, y su existencia permite a los científicos monitorear continuamente las condiciones en esa región, en lugar de depender únicamente de los eventos de choque ocasionales. Tom Gurnett, el investigador de la Universidad de Iowa, que diseñó el instrumento de ondas de plasma hace más de 4 décadas, fue coautor del estudio. Había dedicado toda su carrera a escuchar los sonidos del espacio, desde los silbidos de las auroras terrestres hasta los coros electromagnéticos de Júpiter. Ahora, cerca del final de su vida, estaba escuchando el murmullo del espacio interestelar. Gurnett falleció en mayo de 2022, poco más de un año después de que se publicara este descubrimiento. Pero su instrumento continúa operando, enviando datos desde más allá de la heliosfera. Lo que hace particularmente valioso el zumbido persistente es que no es perfectamente uniforme. Sobre esa línea base constante, el equipo de Oker detectó fluctuaciones sutiles que sugieren variaciones en la densidad del plasma a escalas relativamente pequeñas, del orden de las unidades astronómicas. Esto contradice la imagen de un medio interestelar perfectamente homogéneo y estático. En cambio, parece haber estructura, variación, dinámica incluso, en las regiones más aparentemente vacías del cosmos. Los investigadores propusieron varias explicaciones posibles para estas fluctuaciones. Podrían ser causadas por turbulencia en el medio interestelar, olas y remolinos en el gas cósmico, similares a los que vemos en la atmósfera terrestre, pero a escalas vastamente mayores. También podrían reflejar variaciones en la densidad del material interestelar que Voyager está atravesando, como si la nave estuviera pasando por regiones ligeramente más densas o menos densas del gas cósmico. Sea cual sea la causa, el mensaje es claro. El espacio interestelar no es el vacío inerte y uniforme que los modelos más simples habían sugerido. Tiene textura, tiene variación, tiene su propia dinámica, aunque ocurra a velocidades y escalas que desafían la intuición humana. Esta revelación conecta con una pregunta más amplia que los científicos han estado investigando durante décadas. ¿Cuál es exactamente el ambiente cósmico en el que se encuentra nuestro sistema solar? Durante mucho tiempo, los astrónomos han sabido que el Sol y sus planetas no existen en un vacío aislado, sino que viajan a través de un medio interestelar que tiene su propia estructura y geografía. A finales de la década de 1970, observaciones astronómicas comenzaron a revelar que nuestro sistema solar está actualmente atravesando una región conocida como la nube interestelar local. Esta nube es una masa de gas difuso, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de otros elementos, que se extiende a aproximadamente 30 años luz en su dimensión mayor.
El sistema solar entró en esta nube en algún momento del pasado, geológicamente reciente. Aunque las estimaciones exactas varían, algunos estudios sugieren que llevamos dentro de ella entre 40.000 y 150.000 años. La nube interestelar local tiene una temperatura de aproximadamente 6.000 grados Kelvin, lo cual puede parecer extremadamente caliente hasta que recordamos que estamos hablando de un gas tan tenue que su temperatura térmica apenas significa algo en términos de transferencia de calor. Las partículas individuales se mueven rápido, pero hay tan pocas de ellas que la cantidad total de energía es mínima. Pero aquí está lo interesante. Las mediciones de Voyager en el espacio interestelar están proporcionando las primeras verificaciones directas de las propiedades de esta nube. Durante décadas, los científicos inferían las características de la nube interestelar local a través de métodos indirectos, principalmente observando cómo la luz de estrellas lejanas era absorbida por el gas entre nosotros y ellas. Ahora, por primera vez, tenemos una sonda física midiendo ese gas directamente. Los datos de ambas Voyager han confirmado algunas predicciones y complicado otras. La densidad del plasma interestelar, medida por las sondas, es consistente con las estimaciones previas basadas en observaciones remotas. Pero la dirección del campo magnético interestelar, como mencioné antes, no coincidió con lo esperado, lo que sugiere que nuestra comprensión de cómo la nube interestelar local interactúa con estructuras magnéticas más grandes de la galaxia necesita refinamiento. Más allá de la nube interestelar local, existe otra estructura aún más grande en la que reside nuestro sistema solar. Se conoce como la burbuja local y es una cavidad en el medio interestelar de aproximadamente 1000 años luz de diámetro. Esta burbuja está llena de gas extremadamente tenue y caliente, mucho menos denso que la ya tenue nube interestelar local. Los astrónomos creen que la burbuja local fue excavada por una serie de explosiones de supernovas que ocurrieron hace entre 10 y 20 millones de años. Estas explosiones barrieron el gas interestelar hacia afuera, creando una cavidad de baja densidad rodeada por paredes de gas más denso. Las ondas de choque de esas supernovas antiguas pueden haber comprimido nubes de gas cercanas, posiblemente desencadenando la formación de nuevas estrellas, incluido quizás nuestro propio Sol hace 4.600 millones de años. Estudios publicados en 2022 en la revista Nature, utilizando datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, mapearon con precisión sin precedentes la estructura de la burbuja local y la historia de formación estelar en sus bordes. El equipo, liderado por Catherine Zucker, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, encontró que prácticamente todas las estrellas jóvenes y regiones de formación estelar dentro de 500 años luz del Sol se encuentran en la superficie de la burbuja local. Estamos, literalmente, dentro de una cavidad cósmica creada por estrellas que murieron hace millones de años. Las Voyager no pueden medir directamente la burbuja local. Están demasiado cerca del Sol para eso, apenas a las puertas del espacio interestelar. Pero sus mediciones del medio interestelar inmediato proporcionan puntos de referencia cruciales para entender la estructura más amplia. Son como las primeras muestras de suelo que un geólogo toma al inicio de una expedición, pequeñas en sí mismas, pero fundamentales para interpretar el paisaje más grande. Uno de los hallazgos más intrigantes de las misiones Voyager se relaciona con los rayos cósmicos galácticos. Estas partículas de alta energía, principalmente protones,
y núcleos atómicos pesados acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, provienen de eventos violentos en toda la galaxia: supernovas, agujeros negros activos, colisiones estelares. Viajan por el espacio interestelar durante millones de años antes de que algunos de ellos penetren la heliosfera y lleguen a la Tierra. Mientras las Voyager estaban dentro de la heliosfera, sus instrumentos detectaban rayos cósmicos, pero con una intensidad reducida. La heliosfera actúa como un escudo parcial, desviando muchas de estas partículas energéticas antes de que puedan penetrar profundamente en el sistema solar. El campo magnético solar, transportado hacia afuera por el viento solar, crea un laberinto que las partículas cargadas deben atravesar. Cuando Voyager 1 cruzó la heliopausa, los científicos observaron un aumento significativo en la intensidad de los rayos cósmicos galácticos. Esto era esperado. Fuera del escudo protector del Sol, la nave estaría expuesta al flujo completo de radiación cósmica. Pero la magnitud exacta del aumento y cómo varía con el tiempo proporciona información valiosa sobre la efectividad de la heliosfera como barrera protectora. Las mediciones indican que la intensidad de rayos cósmicos en el espacio interestelar inmediato es aproximadamente un 40% mayor que la intensidad justo dentro de la heliopausa. Este número tiene implicaciones importantes para cualquier futura misión tripulada más allá del sistema solar. Los astronautas estarían expuestos a niveles de radiación significativamente más altos que incluso los experimentados en las misiones Apolo o en la Estación Espacial Internacional. Pero lo verdaderamente sorprendente fue lo que Voyager descubrió sobre la dirección de estos rayos cósmicos. Los modelos predecían que una vez fuera de la heliosfera, los rayos cósmicos deberían venir de todas direcciones, más o menos uniformemente, ya que se originan en fuentes distribuidas por toda la galaxia. Sin embargo, las mediciones iniciales sugirieron cierta anisotropía, una ligera preferencia por ciertas direcciones. Esto todavía está siendo investigado. Una posible explicación es que el campo magnético interestelar local canaliza los rayos cósmicos de maneras que crean esta asimetría aparente. Otra posibilidad es que existan fuentes de rayos cósmicos relativamente cercanas, en escalas de decenas o cientos de años luz, que dominan el flujo local. Los datos de las Voyager, combinados con observaciones desde la Tierra y el espacio, están ayudando a resolver esta cuestión. Otro aspecto fascinante de los datos de las Voyager se relaciona con las partículas que fluyen en la dirección opuesta, desde el espacio interestelar hacia el interior del sistema solar. Estas partículas, conocidas como átomos neutros interestelares, no están cargadas eléctricamente, lo que significa que pueden penetrar la heliosfera sin ser desviadas por los campos magnéticos solares. El instrumento Low Energy Charged Particle de ambas Voyager ha detectado evidencia de estas partículas. Cuando los átomos neutros interestelares entran en la heliosfera, algunos de ellos pueden perder o ganar electrones a través de interacciones con el viento solar, convirtiéndose en partículas cargadas que los instrumentos pueden detectar. Estas mediciones proporcionan una ventana adicional a la composición y dinámica del medio interestelar. Misiones posteriores han expandido este conocimiento. La sonda IBEX de la NASA, lanzada en 2008, está específicamente diseñada para mapear las interacciones en los límites de la heliosfera, detectando átomos neutros energéticos. Sus observaciones han revelado una estructura inesperada llamada el listón de IBEX,
una banda estrecha de emisión de átomos neutros energéticos que envuelve el cielo y que parece estar relacionada con la dirección del campo magnético interestelar. Las mediciones directas de Voyager en el espacio interestelar están ayudando a interpretar qué está causando esta estructura. También está la misión Interstellar Mapping and Acceleration Probe, conocida como IMAP, programada para lanzarse en 2025. Esta misión estudiará las partículas que entran al sistema solar desde el espacio interestelar, con instrumentos mucho más sensibles que cualquiera enviado anteriormente. Sus observaciones, combinadas con las mediciones in situ de las Voyager, prometen una comprensión mucho más completa del ambiente interestelar local. Mientras tanto, las Voyager continúan su viaje. Cada año que pasa, se adentran más profundamente en el espacio interestelar, proporcionando datos de regiones cada vez más remotas. La comunidad científica está particularmente interesada en observar si las propiedades del medio interestelar cambian a medida que las naves se alejan de la heliopausa. Algunos modelos sugieren que deberíamos esperar una transición gradual hacia condiciones más típicas del medio interestelar promedio de la galaxia, a medida que la influencia residual del Sol disminuye. Otros modelos predicen que las naves podrían encontrar estructuras adicionales como el arco de choque que la heliosfera podría estar creando mientras el sistema solar se mueve a través del medio interestelar, similar a la ola que se forma delante de un barco en movimiento. Durante años, los científicos debatieron si existía un arco de choque delante de la heliosfera. Un estudio de 2012 basado en datos de IBEX sugirió que el sistema solar se mueve a través del medio interestelar local demasiado lentamente para crear un verdadero arco de choque. En cambio, podría haber una ola de proa más suave, una compresión gradual del gas interestelar, sin la discontinuidad abrupta de un choque. Las mediciones futuras de Voyager podrían eventualmente confirmar o refutar esta predicción, aunque las naves tendrían que viajar mucho más lejos antes de alcanzar esa región. Lo que sabemos con certeza es que el espacio interestelar que las Voyager están explorando no es el vacío pasivo y uniforme que muchos imaginaban. Es un medio activo, estructurado, con su propia dinámica y complejidad. Y las pequeñas sondas que lanzamos hace casi medio siglo, diseñadas originalmente para estudiar planetas, están proporcionando los primeros datos directos sobre este océano cósmico en el que nuestro sistema solar es apenas una isla. Las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de la física del espacio interestelar. Nos dicen algo sobre nuestro lugar en la galaxia y sobre el ambiente en el que la vida en la Tierra ha evolucionado durante miles de millones de años. Y plantean nuevas preguntas que solo misiones futuras podrán responder. Durante décadas, los libros de texto de astronomía presentaban una imagen relativamente simple de la heliosfera. Se describía como una burbuja más o menos esférica, quizás ligeramente alargada en la dirección del movimiento del Sol a través de la galaxia, con fronteras bien definidas entre sus diferentes regiones. El viento solar salía del Sol, se desaceleraba al encontrar el medio interestelar y eventualmente se detenía en una frontera clara. Era un modelo elegante, matemáticamente tratable y razonablemente consistente con las observaciones remotas disponibles. Las Voyager han demostrado que la realidad es considerablemente más compleja. Uno de los hallazgos más desconcertantes se relaciona con la forma general de la heliosfera. Durante años, el modelo dominante sugería que la heliosfera
tenía forma de cometa, con una cabeza redondeada apuntando en la dirección del movimiento del sistema solar y una cola larga extendiéndose en la dirección opuesta. Esta forma, razonaban los científicos, sería el resultado natural del movimiento del Sol a través del medio interestelar, similar a como el agua fluye alrededor de un objeto sumergido. Pero en 2017, un estudio liderado por Merav Ofer de la Universidad de Boston, publicado en Nature Astronomy, propuso una forma radicalmente diferente. Basándose en datos de las Voyager y de la misión Cassini, que antes de su final en Saturno había detectado partículas provenientes de los límites de la heliosfera, el equipo de Ofer sugirió que la heliosfera podría tener forma de croissant o de medialuna, sin la larga cola que los modelos previos predecían. Esta forma, que técnicamente se describe como más esférica de lo esperado, sería el resultado de interacciones entre el campo magnético solar y el campo magnético interestelar que los modelos anteriores no habían capturado correctamente. El campo magnético, propuso el estudio, actuaría como una especie de arnés que mantiene la heliosfera más compacta de lo que se creía. No todos los científicos están de acuerdo con esta interpretación. Otros grupos han propuesto formas intermedias y el debate continúa. Lo que está claro es que las mediciones de las Voyager han revelado que nuestros modelos anteriores eran demasiado simples. La heliosfera es una estructura dinámica, influenciada por múltiples factores que interactúan de maneras que aún no comprendemos completamente. Las diferencias entre los cruces de Voyager 1 y Voyager 2 ilustran esta complejidad. Voyager 1 cruzó la heliopausa a aproximadamente 122 unidades astronómicas del Sol, mientras que Voyager 2 lo hizo a unas 119 unidades astronómicas. Esta diferencia de 3 unidades astronómicas, equivalente a unos 450 millones de kilómetros, no puede explicarse simplemente por las diferentes direcciones en que viajan las naves. Parte de la diferencia probablemente se debe a variaciones temporales. El Sol tiene un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, durante el cual la cantidad de viento solar y la intensidad del campo magnético solar varían significativamente. Voyager 1 cruzó durante un período de actividad solar relativamente alta, mientras que Voyager 2 lo hizo durante un mínimo solar. Esto podría haber afectado la posición exacta de la heliopausa en cada caso. Pero también hay evidencia de que la heliosfera no es simétrica en el espacio. Las diferentes direcciones de viaje de las dos naves significan que están muestreando diferentes regiones del límite heliosférico. Voyager 1 viaja hacia el norte de la eclíptica, mientras que Voyager 2 viaja hacia el sur. Si el medio interestelar no es uniforme, o si el campo magnético interestelar tiene una orientación que afecta la heliosfera de manera asimétrica, esperaríamos ver diferencias en las propiedades medidas por cada nave. Y eso es exactamente lo que observamos. Cuando Voyager 2 cruzó la heliopausa, su instrumento Plasma Science, que como mencioné seguía funcionando, a diferencia del de su hermana, detectó una caída abrupta en la temperatura del plasma. El plasma del viento solar, justo dentro de la heliopausa, tenía una temperatura de aproximadamente 30.000 grados Kelvin. Inmediatamente después del cruce, la temperatura cayó a unos 15.000 grados Kelvin. Esta caída de temperatura era esperada en términos generales. El plasma del viento solar en la heliovaina ha sido calentado por el choque de terminación
y por la compresión contra el medio interestelar. El plasma interestelar, en cambio, aunque no está frío según estándares cotidianos, es menos energético que el plasma solar comprimido. Pero la magnitud exacta de la diferencia y la brusquedad de la transición proporcionaron datos valiosos para refinar los modelos. Lo que no se esperaba fue la complejidad de la región de transición. En lugar de un cruce limpio de una zona a otra, ambas Voyager detectaron una zona fronteriza donde las propiedades cambiaban de maneras no monotónicas. Voyager 2, por ejemplo, observó que la velocidad del viento solar fluctuaba significativamente en los días previos al cruce final, como si la nave estuviera pasando por una frontera que se movía hacia adelante y hacia atrás. Esto sugiere que la heliopausa no es una superficie estática, sino una membrana dinámica que respira, por así decirlo, en respuesta a cambios en la presión del viento solar y del medio interestelar. Cuando el Sol emite más viento solar, la heliosfera se expande ligeramente. Cuando la actividad solar disminuye, se contrae. Las Voyager, moviéndose a velocidades constantes, experimentan estos movimientos como fluctuaciones en las propiedades del plasma a su alrededor. Los científicos del proyecto Voyager han comparado la situación con estar en un bote en el océano durante una marea cambiante. Aunque el bote se mueve constantemente hacia adelante, la línea de costa parece acercarse y alejarse debido a las olas y la marea. De manera similar, la frontera de la heliosfera se mueve mientras las Voyager avanzan, creando una transición más compleja de lo que un modelo estático predeciría. Otro hallazgo que desafió las expectativas se relaciona con la temperatura del medio interestelar local. Antes de que las Voyager llegaran, los científicos tenían varias estimaciones de la temperatura del gas en la nube interestelar local, basadas principalmente en observaciones espectroscópicas de la luz de estrellas que pasa a través de ella. Estas estimaciones sugerían temperaturas en el rango de 6.000 a 8.000 grados Kelvin. Las mediciones de Voyager 2 indicaron temperaturas algo más bajas, inmediatamente fuera de la heliopausa, en el rango de 15.000 a 30.000 grados Kelvin para los electrones y alrededor de 15.000 grados Kelvin para los protones. Pero aquí hay una sutileza importante. Estas mediciones se realizaron muy cerca de la heliopausa, donde el medio interestelar ha sido perturbado por su interacción con la heliosfera. Es posible que el gas haya sido calentado por esta interacción y que más lejos de la heliopausa las temperaturas sean diferentes. Los datos del zumbido persistente de plasma detectado por Voyager 1 proporcionan otra forma de estimar las condiciones del medio interestelar. La frecuencia de las oscilaciones de plasma depende de la densidad de electrones, que a su vez está relacionada con la temperatura y otras propiedades del gas. Los análisis de estos datos son consistentes con un medio interestelar, que aunque no es exactamente lo que los modelos más simples predecían, está dentro del rango de variabilidad esperada. Lo que emerge de todos estos datos es una imagen del espacio interestelar como un ambiente dinámico y heterogéneo. No es el vacío uniforme y estático que podríamos imaginar, sino un medio activo con estructuras a múltiples escalas, desde las fluctuaciones detectadas en el zumbido de plasma hasta las grandes nubes y burbujas que dominan la geografía interestelar. Esta complejidad tiene implicaciones importantes para cómo pensamos sobre la protección que la heliosfera proporciona a nuestro sistema solar. Durante mucho tiempo, los científicos han reconocido
que la heliosfera actúa como un escudo parcial contra los rayos cósmicos galácticos. Sin este escudo, la superficie de la Tierra recibiría una dosis significativamente mayor de radiación cósmica, lo que tendría efectos en la química atmosférica, el clima y posiblemente la evolución de la vida. Los datos de las Voyager permiten cuantificar mejor esta protección. Las mediciones de rayos cósmicos dentro y fuera de la heliosfera muestran que, en promedio, la heliosfera reduce la intensidad de los rayos cósmicos galácticos en aproximadamente un 30 a 40% en la órbita de la Tierra. Esta reducción varía con el ciclo solar. Durante los máximos de actividad solar, cuando el viento solar es más intenso y el campo magnético más fuerte, la protección es mayor. Durante los mínimos solares, más radiación cósmica penetra hacia el interior del sistema solar. Pero las Voyager también han revelado que la eficiencia de esta protección depende de la energía de las partículas. Los rayos cósmicos de muy alta energía, aquellos con energías superiores a 1000 millones de electronvoltios, penetran la heliosfera con relativa facilidad, sin importar la fase del ciclo solar. Son las partículas de energía más baja las que son más efectivamente bloqueadas por el escudo heliosférico. Esto tiene implicaciones para entender la radiación a la que están expuestos los astronautas en misiones de larga duración. También tiene implicaciones para la interpretación de registros geológicos. Los isótopos cosmogénicos, como el carbono 14 y el berilio 10, son producidos cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre. Las variaciones en la producción de estos isótopos a lo largo del tiempo geológico pueden deberse a cambios en la actividad solar, pero también podrían reflejar cambios en el ambiente interestelar, a través del cual se ha movido el sistema solar. Si el Sol ha atravesado regiones de diferente densidad interestelar en el pasado, la efectividad de la heliosfera como escudo habría variado. Algunos investigadores han especulado que el paso a través de nubes interestelares particularmente densas podría haber reducido temporalmente la heliosfera, exponiendo a la Tierra a niveles elevados de radiación cósmica. Aunque esta hipótesis es difícil de verificar directamente, los datos de las Voyager sobre las condiciones actuales del medio interestelar proporcionan un punto de referencia crucial para tales modelos. Mientras estas grandes preguntas científicas se desarrollan, existe una realidad más inmediata que el equipo de la misión Voyager enfrenta cada día. Las naves tienen casi medio siglo de antigüedad, y cada año que pasa, mantenerlas operativas se vuelve más desafiante. Las Voyager obtienen su energía de generadores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que convierten el calor producido por la desintegración del plutonio 238 en electricidad. Cuando las naves fueron lanzadas en 1977, cada generador producía aproximadamente 470 vatios de electricidad. Pero el plutonio 238 tiene una vida media de 87 años, lo que significa que después de ese tiempo solo queda la mitad del material original. Además, los termoelementos que convierten el calor en electricidad se degradan con el tiempo. El resultado es que la potencia disponible para las Voyager disminuye aproximadamente 4 vatios por año. En 2024, Voyager 1 produce alrededor de 220 vatios, menos de la mitad de su potencia original. Voyager 2 está en una situación similar. Esto es menos electricidad de la que consume una bombilla doméstica típica y debe alimentar todos los sistemas de la nave,
computadoras, transmisores, calentadores e instrumentos científicos. El equipo de la misión, liderado durante muchos años por Susan Dodd como directora del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, ha tenido que tomar decisiones difíciles sobre qué sistemas mantener activos. Desde 2008 han ido apagando progresivamente calentadores y otros sistemas no esenciales para preservar energía para los instrumentos científicos más importantes. Los calentadores son particularmente críticos porque el espacio es extraordinariamente frío. A la distancia de las Voyager, la temperatura del ambiente es de apenas unos pocos grados sobre el cero absoluto. Sin calentadores, los componentes de la nave se congelarían y dejarían de funcionar. Pero los calentadores consumen energía valiosa que podría usarse para instrumentos científicos. La solución ha sido un proceso continuo de triage ingenieril. Los calentadores de los instrumentos que ya no funcionan han sido apagados. Algunos subsistemas que antes se consideraban esenciales han sido desactivados. El equipo ha desarrollado nuevos procedimientos de operación que permiten a las naves funcionar con menos energía de lo que se creía posible cuando fueron diseñadas. En 2019, por ejemplo, el equipo apagó el calentador del instrumento de rayos cósmicos de Voyager 2, una medida que se esperaba que acabara con ese instrumento. Sorprendentemente, el instrumento siguió funcionando, incluso a temperaturas muy por debajo de su rango de diseño. Este tipo de resistencia inesperada ha sido un tema recurrente en la misión. Los ingenieros de la década de 1970 construyeron naves más robustas de lo que incluso ellos mismos creían. Pero la disminución de potencia significa que, eventualmente, las Voyager tendrán que apagar los últimos instrumentos científicos. Las estimaciones actuales sugieren que esto ocurrirá alrededor de 2025 para algunos instrumentos, y que para mediados de la década de 2030 la potencia será insuficiente para mantener cualquier instrumento activo. Después de eso, las naves seguirán viajando hacia afuera, pero en silencio. El proceso de comunicación con las Voyager es en sí mismo un logro técnico extraordinario. La NASA utiliza la red del espacio profundo, un conjunto de 3 complejos de antenas ubicados en California, España y Australia, distribuidos aproximadamente 120 grados de longitud para proporcionar cobertura continua del cielo. Las antenas más grandes de esta red tienen 70 metros de diámetro, enormes estructuras de acero y aluminio diseñadas para detectar señales increíblemente débiles. La señal de radio que transmite Voyager 1 tiene una potencia de aproximadamente 23 vatios en el momento de la transmisión, similar a una bombilla de refrigerador. Para cuando esa señal llega a la Tierra, después de viajar más de 24.000 millones de kilómetros, su potencia ha disminuido a menos de una parte en 100 cuatrillones de un vatio. Es una señal tan débil que la energía recolectada por las antenas de la red del espacio profundo durante todo el viaje de las Voyager hasta ahora no sería suficiente para encender una linterna durante una fracción de segundo. Detectar una señal tan débil requiere tecnología de vanguardia en amplificadores criogénicos, procesamiento de señales y reducción de ruido. También requiere conocer con precisión extraordinaria dónde están las naves y hacia dónde apuntan sus antenas. Los equipos de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro mantienen efemérides, tablas de posiciones predichas, para ambas Voyager, que se actualizan constantemente, basándose en el seguimiento de las señales de radio.
En agosto de 2023, Voyager 2 experimentó un problema de comunicación que ilustró los desafíos de operar naves a estas distancias. Un comando erróneo enviado desde la Tierra movió accidentalmente la antena de la nave 2 grados fuera de su apuntamiento hacia la Tierra. 2 grados puede parecer poco, pero a la distancia de Voyager 2 significó que la señal de la nave ya no llegaba a las antenas terrestres. El equipo de la misión sabía que Voyager 2 tenía un sistema de respaldo que automáticamente reorientaría la nave hacia la Tierra si no recibía comandos durante un período prolongado. Pero este período estaba configurado para más de un año. Sin querer esperar tanto tiempo, intentaron una maniobra arriesgada. Enviaron un comando de corrección utilizando una de las antenas más potentes de la red del espacio profundo, esperando que la señal fuera lo suficientemente fuerte para ser recibida incluso con la antena desalineada. Funcionó. 2 días después del envío del comando, Voyager 2 restableció el contacto. La nave había recibido la instrucción y reorientado su antena correctamente. Fue un recordatorio de lo precario que es el hilo de comunicación que nos conecta con estas embajadoras distantes. Estos desafíos técnicos son manejados por un equipo notablemente pequeño. En el apogeo de los sobrevuelos planetarios, cientos de personas trabajaban en la misión Voyager. Hoy, el equipo se ha reducido a unas pocas docenas de ingenieros y científicos, muchos de los cuales han dedicado toda su carrera a estas naves. Algunos, como Edward Stone, estuvieron con la misión desde antes del lanzamiento hasta su retiro. Otros se unieron más recientemente, atraídos por la oportunidad única de operar las naves más distantes de la humanidad. Hay algo profundamente conmovedor en este pequeño grupo de personas que cada día envían comandos a máquinas construidas antes de que muchos de ellos nacieran, esperando pacientemente las respuestas que tardan casi un día completo en llegar. Es un acto de fe tecnológica sostenido durante décadas, un testimonio de lo que la dedicación humana puede lograr, y los datos que estas personas trabajan tan arduamente para recibir continúan revelando sorpresas sobre el cosmos que nos rodea. A medida que las Voyager se adentran más en el espacio interestelar, cada nueva medición tiene el potencial de confirmar o desafiar nuestras teorías. El universo, parece decirnos, siempre es más complejo de lo que imaginamos. Cuando los científicos analizaron los primeros datos de Voyager, uno desde el espacio interestelar, encontraron algo que no encajaba con ningún modelo existente. El campo magnético, esa fuerza invisible que guía el movimiento de las partículas cargadas a través del cosmos, no se comportaba como debería. Durante años, los modelos teóricos habían predicho que al cruzar la heliopausa, Voyager 1 debería detectar un cambio significativo en la dirección del campo magnético. El campo magnético solar, transportado hacia afuera por el viento solar, tiene una orientación particular determinada por la rotación del Sol y la física de cómo las líneas de campo se estiran hacia el espacio. El campo magnético interestelar, en cambio, tiene una orientación determinada por procesos galácticos a escalas bastante mayores, incluyendo la dínamo galáctica y las estructuras magnéticas de la Vía Láctea. La expectativa era que estos dos campos tendrían orientaciones muy diferentes, separadas por un ángulo de, quizás, 60 a 90 grados o más. El cruce de la heliopausa debería haber sido evidente no solo por los cambios en las partículas, sino por una rotación clara del campo magnético hacia una nueva dirección. Lo que Voyager 1 encontró fue desconcertante.
El campo magnético cambió de intensidad al cruzar la heliopausa, aumentando ligeramente como se esperaba, pero su dirección permaneció sorprendentemente similar a la que había medido dentro de la heliosfera. En lugar de una rotación dramática, hubo una transición gradual y relativamente pequeña. Leonard Burlaga, físico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y uno de los principales investigadores del magnetómetro de Voyager, documentó esta anomalía en varios artículos publicados entre 2013 y 2015. Sus análisis mostraban que la dirección del campo magnético interestelar local estaba más alineada con el campo heliográfico de lo que cualquier modelo había predicho. Varias hipótesis emergieron para explicar esta observación inesperada. Una posibilidad era que la heliopausa no era realmente una frontera bien definida, sino una región de transición extensa, donde los campos magnéticos solar e interestelar se mezclan gradualmente. Otra sugerencia era que el campo magnético interestelar local había sido modificado por su interacción prolongada con la heliosfera, adoptando parcialmente la orientación del campo solar. Una tercera hipótesis, propuesta por varios grupos de investigación, sugería que simplemente habíamos tenido suerte o mala suerte, dependiendo de la perspectiva. Quizás la orientación del campo magnético interestelar en esta región particular del espacio casualmente estaba más alineada con el campo solar de lo típico. Si las Voyager hubieran cruzado la heliopausa en una dirección diferente, podrían haber encontrado la rotación dramática que los modelos predecían. Los datos de Voyager 2, cuando cruzó la heliopausa 6 años después, proporcionaron información adicional. Esta nave detectó un cambio de dirección del campo magnético ligeramente mayor que su hermana, aunque todavía menos dramático de lo esperado. La diferencia entre las dos mediciones sugiere que hay variación espacial en cómo el campo magnético interestelar se conecta con la heliopausa, lo cual es consistente con la idea de que la frontera heliosférica es una estructura compleja y heterogénea. El misterio del campo magnético no es solo una curiosidad académica. La orientación del campo magnético interestelar afecta cómo la heliosfera interactúa con su entorno, cómo los rayos cósmicos penetran hacia el sistema solar interior y potencialmente cómo nuestra burbuja protectora responderá si algún día el Sol atraviesa una región del espacio con propiedades diferentes. Estudios teóricos publicados en los años siguientes han refinado nuestra comprensión. En 2015, un análisis de Nathan Schwadron y colegas de la Universidad de New Hampshire, combinando datos de Voyager con observaciones de la misión IBEX, propuso que el campo magnético interestelar local tiene una orientación de aproximadamente 227 grados de longitud y 34 grados de latitud en coordenadas eclípticas. Esta orientación explica varias observaciones, incluyendo la estructura del listón de IBEX y algunos aspectos de la asimetría de la heliosfera. Pero incluso con estos avances, persisten discrepancias entre los modelos y las observaciones. El campo magnético interestelar sigue siendo uno de los parámetros menos precisamente conocidos del ambiente cósmico local, y los datos de las Voyager han revelado que determinarlo con precisión es más difícil de lo que se anticipaba. Otra sorpresa llegó de las mediciones de partículas en el espacio interestelar. Los científicos esperaban que una vez fuera de la heliosfera, las Voyager encontrarían un flujo relativamente estable de partículas interestelares, ocasionalmente perturbado por ondas de choque propagándose desde eventos solares. Lo que encontraron
fue considerablemente más complejo. En 2015 y nuevamente en 2017, Voyager 1 detectó aumentos abruptos en la intensidad de los rayos cósmicos galácticos, que no correspondían a ningún evento solar conocido. Estos aumentos duraron semanas o meses antes de que los niveles volvieran a su línea base. Los científicos propusieron que podrían ser el resultado de ondas de choque interestelares, perturbaciones en el medio interestelar, causadas por eventos en otras partes de la galaxia que se propagan a través del gas cósmico. Un artículo de 2019 en Nature Astronomy, liderado por el equipo de la Universidad de Iowa, documentó un evento particularmente intrigante. Una onda de choque solar originada en una eyección de masa coronal en marzo de 2012 había viajado hacia afuera a través de la heliosfera y eventualmente alcanzó el espacio interestelar. Cuando llegó a la posición de Voyager 1, perturbó el plasma interestelar de maneras que el instrumento de ondas de plasma pudo detectar con detalle. Lo notable de esta observación fue que permitió estudiar cómo el medio interestelar responde a perturbaciones externas. La onda de choque no simplemente pasó a través del plasma, interactuó con él, generando oscilaciones y calentamiento que revelaron propiedades del medio interestelar que de otra manera serían difíciles de medir. Los científicos compararon los efectos de múltiples ondas de choque solares en el espacio interestelar y encontraron variaciones significativas. Algunas ondas generaban oscilaciones de plasma intensas y duraderas, otras tenían efectos más modestos. Estas diferencias parecían depender de la intensidad del evento solar original, pero también de las condiciones del medio interestelar en el momento del impacto. Esto sugiere que el medio interestelar no es estático entre perturbaciones. Tiene su propia dinámica de fondo, variaciones en densidad, temperatura y campo magnético que afectan cómo responde a estímulos externos. El zumbido persistente de plasma, detectado por Voyager 1, que discutimos antes, podría ser una manifestación de esta dinámica intrínseca. Un hallazgo particularmente intrigante se relaciona con lo que los científicos llaman brechas de rayos cósmicos. En varias ocasiones, entre 2012 y 2020, Voyager 1 detectó disminuciones temporales en la intensidad de los rayos cósmicos galácticos, en lugar de los aumentos que serían consistentes con ondas de choque. Estas brechas duraban días o semanas antes de que los niveles volvieran a la normalidad. La explicación propuesta para estas brechas involucra la estructura magnética del medio interestelar. Si Voyager 1 pasó a través de regiones donde el campo magnético tenía una configuración particular, quizás más ordenada, o con una orientación diferente, esto podría haber desviado temporalmente los rayos cósmicos lejos de la nave. Las brechas serían entonces evidencia de estructura a pequeña escala en el campo magnético interestelar, islas de diferente configuración magnética embebidas en el flujo general. Estas observaciones tienen implicaciones para entender cómo los rayos cósmicos galácticos se propagan a través de la galaxia. Durante mucho tiempo, los modelos de propagación de rayos cósmicos asumían que el medio interestelar era relativamente uniforme a las escalas relevantes. Las mediciones de Voyager sugieren que hay estructura significativa, incluso a escalas de unidades astronómicas, mucho más pequeñas de lo que los modelos consideraban. Mientras Voyager 1 continúa adentrándose en el espacio interestelar, los científicos están particularmente interesados en observar si las propiedades del medio interestelar cambian a medida que la nave se aleja de la heliopausa.
La región inmediatamente exterior a la heliopausa está afectada por la interacción con nuestro sistema solar. El medio interestelar allí no es prístino, sino modificado por décadas o siglos de contacto con el viento solar y el campo magnético heliográfico. A medida que Voyager se aleja, debería eventualmente alcanzar regiones donde la influencia de la heliosfera es mínima y las propiedades del medio interestelar reflejan las condiciones típicas de la nube interestelar local. Los modelos sugieren que esto podría ocurrir a distancias de varios cientos de unidades astronómicas del Sol, quizás 1000 o más. A la velocidad actual de Voyager 1, esto representaría décadas adicionales de viaje. Por supuesto, para entonces las naves habrán agotado su suministro de energía y estarán en silencio. Pero los datos que recopilen durante los próximos años proporcionarán pistas valiosas sobre esta transición gradual. Una de las preguntas más intrigantes que las Voyager podrían ayudar a responder se relaciona con la estructura del campo magnético interestelar a escalas mayores. El campo magnético de la galaxia no es uniforme. Tiene estructura a múltiples escalas, desde las espirales de los brazos galácticos hasta pequeñas perturbaciones locales. La orientación y fuerza del campo en la vecindad solar está determinada por nuestra posición en esta estructura galáctica más amplia. Las mediciones de las Voyager proporcionan un punto de referencia directo para esta estructura. Antes de estas misiones, el campo magnético interestelar local solo podía inferirse indirectamente a través de observaciones de polarización de la luz de estrellas distantes o de la distribución de polvo interestelar. Ahora tenemos mediciones directas, aunque de una sola línea de visión que las naves han atravesado. Los científicos han comparado las mediciones de Voyager con modelos globales del campo magnético galáctico. Un estudio de 2016 por Vanessa López Barquero y colaboradores encontró que las mediciones de Voyager son consistentes con modelos que incluyen un componente regular del campo magnético galáctico, más una componente turbulenta significativa. La turbulencia magnética, fluctuaciones en la dirección y fuerza del campo, a escalas relativamente pequeñas, parece ser una característica importante del medio interestelar local. Esta turbulencia tiene consecuencias para muchos aspectos de la física interestelar. Afecta cómo se propagan los rayos cósmicos, cómo se forma la estructura de las nubes interestelares y cómo interactúan los vientos estelares de diferentes estrellas con su entorno. Las mediciones de Voyager están proporcionando las primeras calibraciones directas de esta turbulencia en el medio interestelar real, no simulado. Más allá de la física fundamental, los datos de las Voyager tienen implicaciones para pensar sobre la habitabilidad de sistemas planetarios en general. Cada estrella crea su propia burbuja protectora análoga a nuestra heliosfera, llamada astrósfera, cuando nos referimos a estrellas que no son el Sol. Las propiedades de estas astrosferas dependen tanto de la estrella como del medio interestelar que la rodea. En regiones de la galaxia donde el medio interestelar es más denso, las astrosferas serían más pequeñas y menos efectivas como escudos contra los rayos cósmicos. Planetas en esas regiones recibirían dosis más altas de radiación cósmica, lo que podría afectar las probabilidades de que la vida surja y prospere. Inversamente, estrellas en regiones de muy baja densidad interestelar podrían tener astrosferas enormes que proporcionan protección excepcional. El sistema solar, situado dentro de la burbuja local de baja densidad,
disfruta de una heliosfera relativamente grande. Pero no siempre fue así, ni lo será para siempre. A medida que el Sol orbita el centro de la galaxia, atraviesa diferentes regiones del medio interestelar. Hay evidencia en registros geológicos de que el flujo de rayos cósmicos a la Tierra ha variado significativamente a lo largo de millones de años, posiblemente correlacionándose con el paso del sistema solar a través de brazos espirales u otras estructuras galácticas. Las Voyager, al medir directamente las condiciones del medio interestelar actual, proporcionan un punto de referencia para estos estudios históricos y comparativos. Sabemos exactamente qué condiciones prevalecen ahora, lo que permite calibrar los modelos que intentan reconstruir condiciones pasadas o predecir condiciones futuras. Otra línea de investigación abierta por las Voyager se relaciona con el polvo interestelar. Además de gas y campos magnéticos, el medio interestelar contiene pequeñas partículas sólidas, granos de silicatos, carbono y otros materiales que se formaron en las atmósferas de estrellas viejas o en las explosiones de supernovas. Este polvo absorbe y dispersa la luz de estrellas distantes, afectando nuestras observaciones astronómicas, y también proporciona superficies donde pueden ocurrir reacciones químicas que forman moléculas complejas. El detector de plasma de las Voyager no está diseñado específicamente para detectar polvo, pero cuando un grano de polvo impacta la nave a alta velocidad, genera una pequeña nube de plasma que puede ser detectada como un pulso de señal. Analizando estos pulsos, los científicos han intentado caracterizar el flujo de polvo interestelar que atraviesa el sistema solar. Las primeras mediciones sugerían un flujo de polvo interestelar de aproximadamente 1 a 10 impactos por metro cuadrado por segundo en el espacio interestelar cercano. Pero la interpretación de estos datos es complicada, ya que los mismos pulsos podrían ser causados por otras fuentes, incluyendo polvo del propio sistema solar o efectos instrumentales. Misiones más recientes han proporcionado datos complementarios. La nave Ulises, que orbitó el Sol en una trayectoria polar entre 1990 y 2009, detectó polvo interestelar entrando al sistema solar desde una dirección consistente con el flujo del medio interestelar. La misión Stardust de la NASA, que regresó muestras de un cometa en 2006, también capturó lo que se cree son varios granos de polvo interestelar genuino. Combinando estos datos con las mediciones de Voyager, los científicos están construyendo una imagen más completa del ambiente de polvo interestelar local. Un hallazgo notable es que el flujo de polvo parece variar con el ciclo solar, probablemente porque el campo magnético de la heliosfera afecta las trayectorias de los granos de polvo más pequeños que están cargados eléctricamente. Este es otro ejemplo de cómo la heliosfera interactúa con el medio interestelar de maneras complejas. No es solo una barrera estática, es una membrana dinámica que filtra selectivamente lo que entra y lo que sale del sistema solar, y ese filtrado varía con el tiempo y depende de las propiedades de las partículas involucradas. Las implicaciones de estos descubrimientos se extienden también al diseño de futuras misiones de exploración. Si la humanidad algún día envía naves más allá del sistema solar, ya sea sondas robóticas o en un futuro más distante, naves tripuladas, necesitaremos entender el ambiente al que se enfrentarán. Los datos de las Voyager están proporcionando la primera evaluación directa de las condiciones en el espacio interestelar cercano.
La radiación es una preocupación obvia. Como mencionamos, la intensidad de los rayos cósmicos es significativamente mayor fuera de la heliosfera que dentro de ella. Pero las Voyager también están revelando la variabilidad de ese ambiente radiactivo, los picos y valles en el flujo de partículas energéticas que cualquier futura misión tendría que soportar. El campo magnético interestelar también importa para la navegación. Una nave que viajara a velocidades relativistas podría usar el campo magnético para frenado o maniobras, pero solo si conocemos las propiedades de ese campo con suficiente precisión. Las mediciones de Voyager son un primer paso hacia ese conocimiento. Y luego está la simple cuestión de la comunicación. Las Voyager han demostrado que es posible mantener contacto con naves a más de 150 unidades astronómicas del Sol, pero con dificultades crecientes y tasas de datos muy bajas. Cualquier misión interestelar más ambiciosa requeriría avances significativos en tecnología de comunicación, quizás utilizando láseres en lugar de radio, o quizás aceptando que habrá largos periodos sin contacto. Lo que las Voyager han logrado es demostrar que el espacio interestelar es accesible. No es un abismo inalcanzable más allá de los límites de la tecnología humana. Es un lugar real, con propiedades mensurables, que hemos alcanzado con tecnología diseñada hace medio siglo. Esta demostración, quizás más que cualquier dato científico específico, es el legado más importante de estas misiones. En los próximos años, a medida que las Voyager continúen su viaje silencioso, cada fragmento de datos que envíen refinará nuestra comprensión de este ambiente cósmico. Y aunque eventualmente sus transmisores se apagarán y perderemos contacto, el conocimiento que han proporcionado perdurará, guiando futuras generaciones de exploradores que algún día podrían seguir el camino que estas pequeñas naves han abierto. A medida que nos acercamos al final de este viaje, a través de los descubrimientos de las Voyager, vale la pena detenernos a considerar cuánto ha cambiado nuestra comprensión del cosmos en las décadas desde que estas naves fueron lanzadas. En 1977, el espacio interestelar era una abstracción teórica, un concepto que aparecía en ecuaciones, pero que nadie había experimentado directamente. Hoy tenemos 2 embajadoras humanas navegando ese océano cósmico, enviando postales desde territorios que ningún instrumento terrestre puede observar directamente. Lo que hemos aprendido contradice muchas de nuestras suposiciones previas, pero no de la manera dramática que podríamos esperar. No hay monstruos ocultos en el espacio interestelar, ni anomalías que desafíen la física conocida. Lo que hay es complejidad. Una complejidad que nuestros modelos simplificados no capturaban, pero que emerge naturalmente de las interacciones entre el Sol, su viento de partículas y el medio galáctico que nos rodea. La heliosfera no es una burbuja perfecta con fronteras bien definidas. Es una estructura dinámica, asimétrica, que respira con el ritmo del ciclo solar y que está siendo constantemente esculpida por su interacción con el medio interestelar. El espacio entre las estrellas no es un vacío inerte, sino un medio activo con su propia dinámica, su propia estructura, su propio murmullo de fondo, que las Voyager han sido las primeras en escuchar. El campo magnético interestelar no se comporta exactamente como predecían los modelos, lo que nos obliga a reconsiderar cómo la heliosfera interactúa con su entorno galáctico. Los rayos cósmicos no fluyen uniformemente desde todas direcciones.
sino que muestran patrones que revelan estructura en el medio que atraviesan, y las ondas de choque del Sol, viajando hacia afuera a través del sistema solar, eventualmente alcanzan el espacio interestelar y lo perturban de maneras que podemos medir. Cada una de estas observaciones ha generado nuevas preguntas. ¿Por qué el campo magnético interestelar tiene esa orientación particular? ¿Qué causa las fluctuaciones en la densidad del plasma interestelar? ¿Cómo evolucionará la heliosfera a medida que el Sol envejezca y su viento se debilite? Las Voyager han respondido algunas preguntas que teníamos, pero han generado muchas más que ni siquiera sabíamos que debíamos hacer. Esta es la naturaleza de la exploración científica. Cada respuesta abre nuevas puertas, revela nuevas ignorancias, nos muestra cuánto más queda por descubrir. Lejos de ser frustrante, esto es lo que hace que la ciencia sea una aventura perpetua. Las Voyager no han cerrado el libro del espacio interestelar. Han escrito el primer capítulo de un libro que la humanidad apenas comienza a leer. La pregunta inevitable es, ¿qué viene después? Las Voyager no vivirán para siempre. Sus generadores de radioisótopos continúan perdiendo potencia año tras año, y los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro han sido claros sobre el horizonte temporal. Alrededor de 2025 o 2026, la energía disponible será insuficiente para mantener todos los instrumentos científicos operativos simultáneamente. El equipo tendrá que tomar decisiones difíciles sobre cuáles apagar primero. Para finales de la década de 2020, es probable que solo 1 o 2 instrumentos permanezcan activos en cada nave. Y para mediados de la década de 2030, según las proyecciones actuales, la potencia será insuficiente para mantener cualquier operación científica. Las naves continuarán viajando, pero en silencio, embajadoras mudas de una civilización que ya no puede escucharlas. Este final inevitable ha llevado a la comunidad científica a pensar seriamente sobre qué debería venir después. Las Voyager fueron diseñadas para estudiar planetas, no para explorar el espacio interestelar. Su llegada a esa región fue un bonus, un regalo inesperado de la longevidad de ingeniería. Una misión diseñada específicamente para el espacio interestelar podría lograr mucho más. El Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins ha estado estudiando un concepto llamado Interstellar Probe, una misión que enviaría una sonda mucho más allá de donde las Voyager llegarán. El objetivo sería alcanzar distancias de 1000 unidades astronómicas del Sol o más, penetrando profundamente en el medio interestelar prístino, lejos de cualquier influencia residual de la heliosfera. Los estudios conceptuales presentados en informes publicados en 2021 y 2022 sugieren que tal misión podría lanzarse en la década de 2030, utilizando tecnologías actualmente en desarrollo. La nave utilizaría una maniobra de asistencia gravitacional con Júpiter y potencialmente una pasada muy cercana al Sol, conocida como maniobra Oberth, para alcanzar velocidades significativamente mayores que las Voyager. Con una velocidad de quizás 7 a 10 unidades astronómicas por año, comparada con las aproximadamente 3 unidades astronómicas por año de las Voyager, la sonda podría alcanzar 1000 unidades astronómicas en un tiempo de misión de 50 a 70 años. Obviamente, esto presenta desafíos formidables. Una misión de 50 años requiere financiación y compromiso institucional que trascienden generaciones. Los instrumentos deben ser capaces de funcionar durante décadas sin mantenimiento. Y las comunicaciones a esas distancias
serán extraordinariamente difíciles, pero el estudio de viabilidad sugiere que no hay barreras físicas fundamentales, solo desafíos de ingeniería y voluntad. Los científicos involucrados en estos estudios argumentan que una misión interestelar dedicada proporcionaría datos que las Voyager nunca podrán obtener. Con instrumentación moderna, diseñada específicamente para medir el medio interestelar, podríamos caracterizar con precisión sin precedentes la composición, temperatura, densidad y dinámica del gas entre las estrellas. Podríamos medir el campo magnético interestelar a lo largo de una trayectoria extendida, revelando su estructura a múltiples escalas. Y podríamos buscar el esquivo arco de choque o onda de proa que la heliosfera podría estar creando mientras se mueve a través del medio interestelar. Más cercana en el tiempo está la misión IMAP, que mencioné anteriormente. Programada para lanzarse en 2025, esta sonda de la NASA orbitará el punto de Lagrange, L1, entre la Tierra y el Sol, desde donde estudiará las partículas que entran al sistema solar desde el espacio interestelar. Aunque no viajará físicamente al espacio interestelar como las Voyager, sus observaciones complementarán los datos de las sondas veteranas, proporcionando una imagen más completa de la interfaz entre la heliosfera y su entorno. IMAP llevará instrumentos capaces de detectar átomos neutros energéticos con resoluciones de energía y dirección mucho mejores que cualquier misión anterior. Podrá mapear la estructura del listón de IBEX y otras características de la heliosfera con detalle sin precedentes, y sus observaciones, combinadas con los datos in situ de las Voyager, permitirán validar y refinar los modelos de la interacción heliosfera-medio interestelar, de maneras que ninguna de las observaciones por separado podría lograr. Otras misiones en desarrollo también contribuirán a nuestra comprensión. La sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2020, está estudiando el viento solar cerca de su fuente, proporcionando datos sobre las condiciones iniciales que eventualmente evolucionan hacia lo que las Voyager miden en los confines del sistema solar. La futura misión Parker Solar Probe de la NASA, que ya está operativa y haciendo pasadas cada vez más cercanas al Sol, está revelando cómo el viento solar se acelera y calienta en las primeras etapas de su viaje hacia afuera. Juntas, estas misiones están construyendo una imagen coherente del viaje del viento solar desde su origen en la corona solar hasta su eventual encuentro con el medio interestelar. Las Voyager proporcionan el punto final de esta narrativa, mostrando qué queda del viento solar después de viajar miles de millones de kilómetros y cómo interactúa con el ambiente cósmico más amplio. Pero más allá de las misiones espaciales específicas, los descubrimientos de las Voyager están influyendo en campos de investigación más amplios. Los astrofísicos que estudian otras estrellas ahora tienen puntos de referencia para entender cómo sus vientos estelares podrían interactuar con el medio interestelar. Los investigadores que modelan la propagación de rayos cósmicos a través de la galaxia tienen datos para calibrar sus simulaciones, y los científicos planetarios que estudian la habitabilidad de exoplanetas tienen nueva información sobre los ambientes de radiación que esos mundos podrían experimentar. Hay un aspecto de los datos de las Voyager que trasciende la física pura y toca cuestiones más fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Lo que las sondas han revelado es que nuestro sistema solar no es una isla aislada, sino un sistema abierto en constante intercambio con su entorno cósmico. Partículas del espacio interestelar fluyen hacia adentro
mientras el viento solar fluye hacia afuera. El campo magnético galáctico penetra hasta los límites de nuestra heliosfera y quizás más allá. El polvo de estrellas muertas hace millones de años cae silenciosamente hacia nuestro Sol. Esta interconexión tiene implicaciones profundas. Los elementos que componen nuestros cuerpos, el hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el oxígeno que respiramos, fueron forjados en estrellas que explotaron y dispersaron sus productos en el medio interestelar. Ese material eventualmente se condensó en la nube que formó nuestro sistema solar. Y ahora, 4.600 millones de años después, estamos enviando sondas de vuelta a ese medio interestelar, cerrando un ciclo cósmico de proporciones inimaginables. Las Voyager llevan consigo el disco de oro, ese mensaje para cualquier civilización que pudiera encontrarlas en el futuro remoto. Es casi seguro que nadie lo encontrará. Las probabilidades de que estas pequeñas naves, viajando a través de distancias interestelares inconmensurables, se crucen con otra inteligencia son astronómicamente pequeñas. Incluso si hubiera civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, el espacio entre las estrellas es tan vasto que un encuentro fortuito es virtualmente imposible. Pero ese no es realmente el punto. El disco de oro es un mensaje para nosotros mismos, una declaración de quiénes somos y qué valoramos, un recordatorio de que somos una especie capaz de pensar en escalas de tiempo cósmicas y de enviar embajadoras hacia lo desconocido. Es un acto de esperanza codificado en oro y surcos de vinilo. Ann Druyan, quien supervisó la creación del disco y cuyas ondas cerebrales están codificadas en él, ha hablado en múltiples entrevistas sobre el significado del proyecto. Para ella, el disco representa lo mejor de la humanidad, nuestra ciencia, nuestro arte, nuestra diversidad, nuestro anhelo de conexión. Es un mensaje en una botella lanzada al océano cósmico, sin expectativa de respuesta, pero con la certeza de que el acto de enviarlo nos define tanto como su contenido. Las Voyager también nos recuerdan lo que la exploración pacífica del espacio puede lograr. Estas misiones nacieron durante la Guerra Fría, una era de profunda división entre las superpotencias nucleares. Y sin embargo, el mensaje del disco de oro no es de una nación, sino de la humanidad entera. Incluye saludos en 55 idiomas, música de culturas de todo el mundo, imágenes que muestran la diversidad de la vida en la Tierra. En las décadas desde el lanzamiento de las Voyager, la exploración espacial ha evolucionado de una competencia entre superpotencias a una empresa cada vez más internacional y colaborativa. La Estación Espacial Internacional, los rovers en Marte, los telescopios espaciales que escudriñan el universo distante, todos son productos de cooperación entre naciones. Las Voyager, aunque construidas por la NASA, llevan un mensaje que trasciende fronteras, un recordatorio de que cuando miramos hacia las estrellas, lo hacemos como una sola especie. A medida que las Voyager se adentran más en el espacio interestelar, su distancia de la Tierra sigue aumentando cada segundo. Voyager 1, la más distante, está ahora a más de 160 unidades astronómicas del Sol y alejándose. A la velocidad actual, dentro de unos 40.000 años, pasará a aproximadamente 1 año, luz y medio, de la estrella Gliese 445, una enana roja en la constelación de la Jirafa. No se acercará mucho, apenas un saludo cósmico a distancia, pero será el primer objeto fabricado por humanos en aproximarse a otra estrella. Voyager 2, viajando en una dirección diferente, pasará a aproximadamente 1 año, luz y medio, de la estrella
Ross 248 dentro de unos 40.000 años. Más tarde, en unos 296.000 años, pasará a una distancia similar de Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno de la Tierra. Estas cifras son casi incomprensibles. La civilización humana, tal como la conocemos, tiene apenas unos pocos miles de años de antigüedad. 40.000 años en el futuro es un abismo temporal que desafía cualquier predicción razonable sobre lo que la humanidad habrá llegado a ser, si es que todavía existimos. Las Voyager son mensajes enviados no a nuestros hijos o nietos, sino a descendientes tan distantes que cualquier conexión con nuestra era actual se habrá perdido en las brumas del tiempo. Y sin embargo, ahí van. Pequeñas cápsulas de tecnología de los años 70, con computadoras menos potentes que un teléfono moderno, generadores nucleares que lentamente pierden su capacidad, antenas que susurran hacia una Tierra cada vez más difícil de alcanzar. Cada día que pasa, están un poco más lejos, un poco más solas, un poco más inmersas en el frío silencio del espacio interestelar. Pero no completamente silenciosas, todavía. Por ahora, siguen enviando datos. El zumbido del plasma interestelar, las mediciones de rayos cósmicos galácticos, las lecturas del campo magnético que envuelve nuestra pequeña esquina de la galaxia. Cada fragmento de información es un tesoro, una ventana a un reino que ningún ser humano verá jamás con sus propios ojos. Los científicos que analizan estos datos son conscientes de que están trabajando contra el tiempo. Cada año que pasa, la potencia disponible disminuye. Cada año, los instrumentos que quedan activos son menos. Dentro de no muchos años, el último instrumento se apagará y las Voyager entrarán en su fase final. Embajadoras silenciosas, viajando eternamente a través del vacío, llevando su mensaje de humanidad hacia estrellas que probablemente nunca alcanzarán. Hay algo profundamente conmovedor en este destino. Las Voyager no fueron diseñadas para ser inmortales, pero la física del espacio interestelar les ha conferido una especie de eternidad. Sin atmósfera que las erosione, sin gravedad significativa que las capture, continuarán viajando durante miles de millones de años, mucho después de que el Sol haya agotado su combustible y se haya expandido para engullir a la Tierra. En cierto sentido, las Voyager serán los últimos vestigios de nuestra civilización, pequeños fragmentos de metal y silicio vagando por una galaxia que habrá olvidado que alguna vez existimos. Es una perspectiva que puede parecer melancólica, pero también hay belleza en ella. Hemos dejado nuestra marca en el cosmos. Hemos enviado pedazos de nosotros mismos hacia las estrellas. Y aunque no estemos aquí para ver a dónde llegan, el viaje continúa. Lo que las Voyager nos han enseñado sobre el espacio interestelar es solo el comienzo. Hemos aprendido que no es el vacío uniforme que imaginábamos, que tiene estructura y dinámica, que interactúa con nuestra heliosfera de maneras complejas y fascinantes. Hemos aprendido que el campo magnético interestelar tiene una orientación particular que afecta cómo los rayos cósmicos penetran nuestro sistema solar. Hemos escuchado el zumbido del plasma que llena el espacio entre las estrellas, pero también hemos aprendido cuánto nos queda por descubrir. Las Voyager han atravesado una línea de 1 kilómetro de ancho a través de un océano de 1000 kilómetros. Lo que han medido es apenas una muestra minúscula de un ambiente vasto y variado. Futuras misiones, si tenemos la sabiduría de enviarlas, revelarán estructuras y fenómenos que ni siquiera podemos imaginar,
Y quizás eso es lo más importante que las Voyager nos han dado. No solo datos, sino perspectiva. Nos han mostrado que el universo es más grande, más complejo y más maravilloso de lo que nuestros modelos simples sugerían. Nos han recordado que la exploración siempre revela más misterios de los que resuelve. Y nos han demostrado que, con ingenio, dedicación y paciencia, podemos alcanzar lugares que parecían imposibles. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, Voyager 1 está cruzando el espacio interestelar a 17 kilómetros por segundo. Sus instrumentos siguen funcionando, sus transmisores siguen susurrando hacia casa. Y los científicos del laboratorio de propulsión a chorro siguen escuchando, extrayendo cada fragmento de conocimiento de señales tan débiles que desafían la imaginación. Cada dato que llega es un regalo, cada medición es un descubrimiento, y cada segundo que pasa, las Voyager se adentran un poco más en el infinito, llevando consigo el saludo de una pequeña especie de un pequeño planeta que se atrevió a mirar hacia arriba y preguntarse qué había allí afuera. La respuesta resulta ser: es más de lo que jamás imaginamos. Y eso, tal vez, es la lección más profunda de todas. El universo real, el universo que las Voyager están explorando directamente por primera vez, es más interesante que cualquier ficción que pudiéramos inventar. La realidad del espacio interestelar, con su zumbido de plasma, su campo magnético inesperado, su dinámica compleja, supera las imaginaciones más elaboradas de la ciencia ficción. No necesitamos inventar misterios, el cosmos está lleno de ellos. Solo necesitamos tener el coraje de ir a buscarlos. Y eso es exactamente lo que las Voyager han hecho, y siguen haciendo, mientras se alejan silenciosamente hacia un futuro que ninguno de nosotros vivirá para ver. El viaje continúa,